RTP. La doctora Magdalena Correa Henao nos acompaña, ella es colombiana, es miembro también del Comité de Gerencia del Externado para la Organización del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, este congreso que se va a hablar evidentemente muchos temas y evidentemente también de la relación Ecuador-Colombia. Doctora, adelante para la entrevista con la doctora Correa Henao. ¿Cómo está, doctora Magdalena? Un gusto saludarla a la distancia y de verdad que honra este panel, su presencia. Estábamos muy pendientes de tener este conversatorio y de poder llevarle a la gente unos avances de lo que va a ser el 12º Congreso Mundial de Derecho Constitucional, donde va a ser la Universidad Externado de Colombia la anfitriona. ¿Cómo va? Cuéntenos un poco cómo va la organización del Congreso. Buenos días. En primer lugar, naturalmente, muchísimas gracias por la invitación. En nombre del comité, en nombre de la Universidad Externado de Colombia y del Congreso Mundial de Derecho Constitucional de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, pues agradezco mucho la oportunidad de poder contarle a la audiencia guayaquileña, ecuatoriana, de este encuentro de derecho constitucional que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Externado de Colombia, pero al que está convocada toda la comunidad de constitucionalistas del mundo. Entonces, pues muchas gracias por poder permitirnos contarles sobre el particular. ¿En qué consiste, en cuanto a contenidos, doctora, cómo está usted? María Fernanda Perrone le saluda. En cuanto a contenidos, ¿qué comprenden? Porque la base de todas las sociedades está en su marco jurídico y en la aplicación de ello. Muy bien. En primer lugar, y tiene que ver con lo que ustedes estaban mencionando en su conversación anterior, el título del Congreso es Constitucionalismo Sostenible, respuestas para un mundo cambiante. Y esta noción, constitucionalismo sostenible, por supuesto que tiene que ver con el concepto que tradicionalmente, tradicionalmente hemos asociado la noción de sostenibilidad, y esta es relacionada con el medio ambiente, con las condiciones de vida del planeta para que podamos seguir subsistiendo en unas mínimas condiciones de dignidad. Pero resulta que la sostenibilidad no solamente alude a este elemento fundamental, sino también a la propia sostenibilidad del constitucionalismo, de lo que ustedes estaban comentando. Doctora, deje que la interrumpo nada más y usted conoce la realidad del Ecuador, pues nosotros tenemos 21 constituciones y hace poco nada más se planteó una consulta para cambiar nuevamente la constitución. Tiene una constitución actual de 444 artículos, muy compleja en su aplicación. ¿Se pueden construir constituciones bases para América Latina o países de América Latina sin que éstas tengan que representar ideologías o coyunturas y momentos específicos? Sin lugar a dudas, las constituciones deben tener una vocación de estabilidad, porque lo que buscan sustancialmente es crear las bases fundamentales en las que confía la sociedad para orientar los destinos del Estado. Y estas bases constitucionales tienen que ver tanto con lo que la gente le llega a su alma y necesita, los derechos, pero por supuesto y de manera fundamental con las instituciones. En esa medida las instituciones se pueden introducir en las constituciones, por supuesto, pero no van a funcionar suficientemente cuando son instituciones ad hoc, ordenadas o trazadas en clave de los intereses de un determinado momento político y de unas determinadas mayorías que son las que logran concretar esas instituciones en normas jurídicas vinculantes. Entonces, frente a su pregunta, no. Las constituciones contemporáneas que responden a las sociedades son constituciones plurales, en donde, en el mejor de los casos, todo el mundo se ve reflejado, cuando comparte valores comunes, por supuesto, con las diferencias existentes entre unos y otros. Eso tienen que tener las constituciones porque de otra manera dejarían de ser
las constituciones plurales, que son el avance de la época contemporánea, que no reproducen solamente una idea de unos determinados grupos dominantes, sino que comprenden todos los principios y las instituciones que tengan la capacidad de recoger la diversidad, por lo demás maravillosa, que tienen nuestros estados. Pero no pueden ser coyunturales en el sentido de representar solamente una determinada postura y una determinada ideología en el momento político y constituyente que se tracen las constituciones o las reformas. Doctora Magdalena, y aquí una pregunta. Colombia, a pesar de que tiene problemas comunes, similares a los nuestros, desigualdad, pobreza, narcotráfico, inseguridad, es uno de los países de la región y del mundo donde tiene un constitucionalismo respetado, ¿no? El mismo hecho de que se haya fijado como sede del Congreso Mundial, ¿no?, a Bogotá, Colombia, es realmente una muestra de que Colombia es un país que ha alcanzado un derecho constitucional decantado, de alto nivel, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo ha logrado? ¿Usted cree cuál ha sido como experiencia para los países del resto del orbe, cuál ha sido el principal apoyo que ha tenido Colombia para llegar a esos niveles? Primero le agradezco que nos haga ese comentario. No quiero tener la vanidad de decir abiertamente que sí, que nuestro constitucionalismo es triunfador y ya es un referente en América Latina, y que gracias a él pues nuestro Estado se encuentra en unas condiciones mucho mejores que antes de que existiera una constitución de esta naturaleza. Pero efectivamente tenemos un constitucionalismo que, a pesar de las circunstancias en las que seguimos viviendo y hemos vivido a lo largo de tantos años, aún bajo la vigencia de una buena constitución como la Constitución del 91, las instituciones que le han permitido al Estado sobrevivir y ser reconocido como un Estado constitucional medianamente sólido, tienen que ver naturalmente, uno, con el principio, excúsenme la terminología religiosa, milagroso de la supremacía constitucional. Es decir, que las personas que hacen parte de la comunidad política sientan que efectivamente hay una norma que hay que respetar. Y lo segundo, una tradición existente en la historia del constitucionalismo colombiano, y son las acciones constitucionales, acciones populares o acciones públicas constitucionales, que cuando menos con relación a la acción de inconstitucionalidad, que ustedes la tienen también en el ordenamiento ecuatoriano, entre nosotros tiene una historia muy larga, y eso lo ha convertido, en términos del profesor Roa, en uno de los instrumentos fundamentales de nuestra democracia deliberativa. ¿Por qué? Porque él o la ciudadana pueden acudir ante la Corte Constitucional directamente a presentar demandas de inconstitucionalidad contra las normas legales o constitucionales que se consideren contrarias a la Constitución. Entonces, eso ha sido muy importante. Y con la Constitución del 91, a ellos se han sumado las acciones de defensa de derechos, donde se destaca particularmente la acción de tutela. ¿Y eso por qué? Porque la acción empodera a la ciudadanía y le permite a la ciudadanía entender y hacerse al bien de la Constitución, que protege sus intereses, y en ese orden de ideas a la defensa de esos intereses, bien en abstracto, control de constitucionalidad, bien en concreto para la defensa de sus derechos fundamentales. Pero sin duda alguna, la que catapultó esa tradición constitucional, a pesar de nuestros pesares, fue sin duda la creación de la Corte Constitucional Colombiana a partir del 91. Teníamos tradición de control de constitucionalidad, pero por supuesto fue la Corte Constitucional desde el 91 la que afianzó, digamos que, la fuerza normativa de la Constitución. Doctora, y yo recuerdo algo que me marcó a mí en mi relación con Colombia y el respeto a la Constitución y a las instituciones. Me sumo a ese comentario adecuadísimo y ganadísimo también. Fue la decisión que tomaron frente al pedido del presidente Álvaro Uribe de elegirse por una tercera vez, y la Corte le dijo: no va, presidente o no, acá no va, y esta es la Constitución y no hay poder humano que lo resuelva. Entonces uno veía distancias de lo que Ecuador pasaba. Ahora, dígame
dígame algo, le incuban algo a uno en Colombia, le ponen un chip en el cuerpo a alguien para que decida que la Constitución debe respetarse aunque sea el presidente de la República. Estoy bromeando, pero es que realmente acá en nuestro país hay una fragilidad en cuanto a eso y se ajusta al presidente o al partido de turno. Si hay algo que varios autores, el profesor Diego González en una participación que adelantó en un texto preparado por Tom Ginsburg, y el profesor Hu indagaba sobre qué es lo que ha hecho que la Corte Constitucional colombiana haya adquirido tanta relevancia y se haya parado para defender, aún ante una figura como el ejemplo que usted trae, de una enorme legitimidad, porque de un enorme reconocimiento. 75%. Exacto, y en el momento en el que tomaron esa decisión seguía siendo un líder amado, enormemente respetado. Entonces tomar esa decisión implicaba factores políticos que estaban, factores jurídicos que estaban, desde la Constitución se podía detener con alguna carga de argumentación potente, pero políticos, porque los jueces constitucionales no pueden ser insensibles ante una realidad política. Pero aún frente a ese enorme reconocimiento que tenía el presidente, tuvo la valentía, y eso es indispensable en los jueces constitucionales, tuvo la valentía de cuidar la Constitución y declarar inconstitucional la apuesta por esa tercera reelección. ¿Eso por qué se da? Eso ocurrió en el año 2010, pero ya veníamos con casi 20 años de historia de la Corte Constitucional. Una Corte que desde sus inicios tuvo unas figuras muy poderosas del constitucionalismo colombiano y que sentaron esa huella de una Corte Constitucional valiente desde el principio. Entonces, de algún modo, las demás cortes constitucionales que han tenido lugar con ocasión de las elecciones cada 8 años de los miembros, de las personas integrantes de la Corte Constitucional, han tomado esa tradición para bien, de entender que el rol de una Corte Constitucional siempre, pero qué decir en nuestras democracias donde las otras instituciones políticas representativas tienen falencias importantes, pues le toca a los jueces constitucionales encargarse valiente y altivamente de la defensa de la Constitución, claro que sí, y respetar y sin sobreponerse a el ejercicio legítimo y constitucional de los demás poderes públicos. Doctora, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para el cierre de esta entrevista, si nos regala unos minutitos nada más. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Continuamos y a ver si la tenemos a la doctora en pantalla. No tengo retorno por si acaso. Si alguien toma la posta. Sí, y ahí para seguir con esta parte de la conversación, a lo que comentábamos de ese respeto que hay por el derecho constitucional colombiano y por el constitucionalismo colombiano a raíz de la Constitución de 1991, creo que ahí está parte, y estas nuevas tendencias de constitucionalismo deliberativo que están surgiendo ahora, ¿no?, como resultado. Yo pensaría que es importante porque la Corte Constitucional se ha erigido en nuestros países, ¿no?, en países como Ecuador, como Colombia, en países donde el constitucionalismo se ha afianzado en los últimos años, en un punto de debate central, porque, claro, si alguien gana poder, alguien pierde poder, ¿no? Y sucede que muchas veces la división clásica de poderes, en donde hay función legislativa, donde hay función ejecutiva, donde hay función judicial, ¿no?, el parlamentarismo muchas veces
se ha convertido en un antagonista, ¿no?, de la Corte Constitucional. Ha pasado en este país porque la Corte Constitucional, bajo el principio de supremacía, le está permanentemente recordando al Congreso, a la Asamblea, que tiene deberes pendientes, sobre todo en el ámbito legislativo. Entonces, ¿cómo hacer, cómo coexistir, ¿no?, en medio de esta división clásica de poderes y esta nueva forma de tener los estados constitucionales, estos altos tribunales que son organismos contramayoritarios, para que la democracia no sufra los embates de estas divergencias? Pues quisiera orientar la respuesta a la pregunta al Congreso Mundial. Una de las discusiones que se van a desarrollar, adelantar en el Congreso, con participación de académicas de todas partes del mundo, de muchos lugares del mundo, está orientada precisamente al diseño institucional del Estado democrático, en donde se podrán encontrar debates muy interesantes asociados con el tratamiento, la organización del Estado, con la organización de los poderes políticos, esto que usted mencionaba de presidencialismo, parlamentarismo, con la incidencia que puedan tener esos cuartos poderes que han empezado a ser un elemento común dentro de las instituciones. En el Congreso vamos a tratar eso porque efectivamente llevamos mucho tiempo trabajando intensamente porque así se ha requerido en derechos. Pero lo cierto es que sin maquinita, usando las referencias de nuestro querido profesor de América Latina, de origen argentino, Roberto Gargarella, la maquinita del Estado se dejó quieta, no se ha revisado. Y en esa medida es bueno repensarla. Y cuando se ha revisado mal porque se han hecho algunos trasplantes que, en la medida en que no se adecúan a todos los elementos de la institución, pero sobre todo a la cultura de un país, pues no funcionan muy bien, como han sido algunas instituciones, que no todo el concepto de parlamentarismo que se han adoptado, por ejemplo en las constituciones ecuatoriana y en la constitución peruana. Nosotros también hemos hecho esas adaptaciones, no tan duras como la posibilidad de que el poder presidencial pueda incidir plenamente sobre el funcionamiento del legislativo y viceversa, pero la moción de censura que se introdujo en la Constitución colombiana pues ha servido para sacar los dientes, pero poco más. Es decir, no ha sido declarada la moción de censura frente a ningún ministro o ministra a lo largo de estos 35 años. Entonces a nosotros también nos han pasado cosillas allí por esos trasplantes. De modo que en el Congreso Doctora, vamos a hablar de eso. Señor. Permítame, porque este punto puede ser muy interesante. ¿Por qué no se da la moción de censura o no se consuma hasta ahora? ¿Hay limitaciones en la normativa, umbrales altos, reglas, procesos largos, o es que por costumbre los diputados y congresistas colombianos no quieren aplicarla? Todas las razones que usted menciona. Las exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico son altas, es decir, no es fácil declarar una moción de censura. Y esto lo previó la Constitución con exigencias con un buen sentido, que no sea tan disponible, es decir, que no pueda haber una capacidad tal de que un órgano anule o elimine el poder de decisión de otro. Eso tiene sentido para generar estabilidad y viceversa. Es decir, que el Ejecutivo no pueda anular la capacidad de acción del Congreso de la República o de la Asamblea. Entonces, hay exigencias que lo hacen difícil, pero sin lugar a dudas, todas esas instituciones pueden funcionar, aún con exigencias por supuesto no imposibles, en la medida en que exista algo que todos ustedes y todos repetimos todo el tiempo, y es que haya una voluntad política, que haya unos partidos políticos estructurados, consolidados, que tengan una conciencia no asociada solamente con las elecciones, que es lo que suele ocurrir, sino con los procesos políticos y los debates legislativos y de control político que existen a lo largo del periodo de funcionamiento del Congreso o de la Asamblea. Eso ha faltado, esa disciplina ha faltado, porque hay intereses, porque los integrantes de los distintos partidos eventualmente se pueden separar, porque no hay disciplina de partidos ni se ejerce, y en esa medida resulta muy difícil que una institución
funcione, no obstante tenga reglas complejas. Pero quisiera insistir en que esas reglas no pueden ser tan dúctiles porque se convierten en una pieza de manipulación del otro orden político, del otro poder político, y en esa medida pierden el sentido de equilibrar el poder, que es en definitiva lo que busca esa institucionalidad en los estados constitucionales. Sobre esto quiero aprovechar la oportunidad para hacer la cuña. Sobre estas temáticas vamos a tener importantes discusiones, tanto en las plenarias con una participación muy ONU, es decir, de muchos representantes, mujeres, hombres, de la academia o de la justicia constitucional del mundo, pero también en 185 mesas de trabajo, de las cuales una buena mitad va a tratar precisamente de la institucionalidad y de cómo esa institucionalidad está llamada a revisarse. O sea, parte de la sostenibilidad en crisis que presenta no solamente el medio ambiente, que es terrible y tiene que ver con todos nosotros, sino de las debilidades de sostenibilidad de la propia democracia, porque nos están pasando cosas muy delicadas. A nuestros dos países, ahí estamos en la tensión, pero en otros países estamos viendo fenómenos muy duros, y en esa medida, en la casa, desde el estudio de los académicos, académicas, personas, ciudadanas interesadas en el derecho constitucional, es tiempo de pensar qué es lo que hay que repensar para ajustar y proteger lo esencial de ese constitucionalismo, de esa democracia, de ese Estado de Derecho, para la preservación de los intereses comunes y plurales que nos hacen converger en una sociedad, sociedades de Estado y en la sociedad del mundo. Doctora, Manuel Murrieta le saluda, mucho gusto. Sí, señor. Alejándonos un poquito del mundo del derecho y acercándonos al mundo del ciudadano común. Usted describe una situación que requiere una alta madurez y control emocional e intelectual por parte de los actores políticos. Entiendo que eso va en el ámbito de las personas y en el ámbito de las sociedades que permiten que estas personas lleguen a posiciones de poder. En ese contexto, ¿hasta qué punto el constitucionalismo es una respuesta a los problemas de nuestras sociedades o tenemos que buscar respuestas en otro lado? Quisiera hacer alguna nota con relación a lo primero. No podemos idealizar el ciudadano del Estado constitucional. El ciudadano del Estado constitucional es lo que es. Es egoísta, somos egoístas. ¿Por qué? Pues porque llevamos, 500 siglos en donde lo que ha primado es el individualismo metodológico. Es decir, el sentido del interés general no lo tenemos adentro. Eso es una construcción maravillosa del derecho, eso es un invento del derecho. Y esa es la maravilla que tiene el derecho constitucional. Cuando no somos amigables, naturalmente, creamos condiciones para que vivamos amigablemente, aún en grupos que tenemos disputas por distintas razones. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, ese es el ciudadano o ciudadana del Estado constitucional. Y ese va a ser, en términos generales, más o menos formado el político o la señora política. ¿Qué se necesitan? Es procedimientos que en el marco de esa diversidad permitan llegar a acuerdos razonables. Es que en esos procedimientos no solamente hablen unos, sino puedan participar otros. Son procedimientos en los que la ciudadanía pueda ejercer una accountability, pueda saber exactamente qué fue lo que decidieron y cómo fue que decidieron, para que en su momento puedan tomar las decisiones de no reelegir o de no elegir a quienes no han sido leales con compromisos sociales. Todo esto suena como Alicia en el país del Wonder World. No, esto se ha logrado paso a paso a lo largo de estos años. No podemos decir que el triunfo ha sido total, y las sociedades cada vez son más exigentes, por eso siempre estamos en deuda, pero por supuesto que buenas reglas de juego han servido, y hay que dejarlas que están, claro que hay que revisarlas, porque ya somos sociedades distintas, más diversas, más conscientes del valor de nuestra diversidad, de nuestras exigencias, etcétera. Entonces eso plantea la necesidad de revisar y mejorar las reglas. Pero voy a la segunda parte de su pregunta. ¿El constitucionalismo es la respuesta? En sus elementos esenciales, sí.
Ay, pero ¿de dónde saca eso? No tenemos una experiencia distinta. No ha habido un Estado con filósofo rey que, concentrando el poder, eliminando la independencia judicial, haya realizado ampliamente los ideales de una sociedad en donde también hay que preservar la libertad. Si uno se acostumbra toda la vida a no tener libertad y tiene un régimen que lo somete y le da de comer para sobrevivir, yo creo que uno se queda callado. Pero como muchas sociedades ya valoramos la libertad, no queremos un sometimiento, queremos una sociedad donde haya debate, donde podamos ejercer las libertades y donde se puedan resolver los conflictos que siempre van a ocurrir. Y eso lo aseguran las bases del constitucionalismo, que son simple, es decir, lección 1, pero que hay que volverla a repetir porque realmente es valioso. 1, un Estado en donde los poderes están sometidos a reglas claras, transparentes. 2, donde los poderes públicos políticos tienen elección popular. ¿Y por qué elección popular? Porque son los que toman las decisiones fundamentales, pero además de elección popular, y esos son los plus que se deben ir completando y reforzando, donde haya intensa control de resultados, control político por parte de la ciudadanía. Un Estado que tenga independencia judicial, y quizás eso es lo más valioso y es lo que ha hecho que el constitucionalismo colombiano haya sobrevivido. Nuestras otras instituciones son estables, pero son formales. Pero ¿cuál ha sido una institución muy poderosa a lo largo de la historia y también fortalecida desde el 91? La independencia judicial. Y no solamente hablo de Corte Constitucional, sino de las jurisdicciones en general. Claro, hay jueces débiles, hay jueces que les pasan cosas terribles, etcétera, pero en términos globales la institucionalidad de nuestra independencia judicial es clave. Y lo último, 2 elementos, uno muy cacareado y otro no. El Estado existe para la defensa de los derechos. Esa es su razón de ser, o sea, no es el orden, la seguridad, no. Todos esos son medios para que los derechos de las personas seamos libres, pero también deberes, y a eso le falta al constitucionalismo. Porque es una lógica muy difícil, y es: el Estado tiene obligaciones, las personas tenemos derechos. No, imposible. Nosotros también tenemos deberes, y la horizontalización de la responsabilidad de la realización de la dignidad humana debe plantearse dentro de esas transformaciones importantes del constitucionalismo. Todo esto se dice muy fácil, es muy complejo, pero a decir verdad no hemos encontrado experiencias en la historia que permitan asegurar dignidad en condiciones de igualdad y libertad para las personas sin que existan instituciones que cuando menos se aproximen intensamente a estas ideas de fuerza. Doctora Magdalena, ha sido todo un inmenso placer tenerla, ha sido una conversación de altísimo nivel académico. Estaremos también en Bogotá, Dios mediante, en julio, en el Congreso Mundial. Estoy participando en una de las mesas. Y bueno, creo que hay mucho que debatir, hay mucho que conversar, pero creo también que el constitucionalismo está vivo, y este será un espacio estupendo para que juristas, profesionales de algunas materias se junten y sigan enriqueciendo, y sobre todo que el intercambio de opiniones pueda traer a nuestras democracias mejores días. Un gusto tenerla y seguramente nos veremos pronto. Permítame dar unos datos adicionales, por favor échenle un vistazo a la página web. Tenemos inscripciones abiertas. Van a existir unos espacios muy interesantes de networking con las figuras, con las personas que nos van a visitar. Estamos muy cerca, entonces www.WCCL, World Congress of Constitutional Law 2026.com, para que le echen un vistazo y ojalá tengamos una participación de ecuatorianas y ecuatorianos muy amplia, porque además compartimos muchos intereses, tenemos una vecindad que nos hermana, y tenemos un conflicto que la propia sociedad está llamada a enfrentarlo y a decir: no se inventen guerras, que lo que debemos es unirnos para trabajar juntos por 2 hermosos países y 2 hermosos estados constitucionales que con mucho sudor hemos ido construyendo. Muchas gracias, doctora Magdalena, y un abrazo, y pronto nos veremos. RTP